Transcurrieron muchas estaciones en paz y felicidad. Dama no podía olvidar un pasado que aún estaba en carne viva, pero había encontrado consuelo y amor incondicional en aquel solitario rincón del bosque. Se había convertido en una hermosa mujer, aunque con un aspecto un tanto sombrío. La primera en irse de este mundo fue su adorada Luna. La acompañó hasta donde pudo. El desconsuelo de Dama fue tan inmenso que tuvo que desahogar todo su dolor en los maternales oídos atentos de María. Le contó sobre su padre y su hermano y cuánto los amaba y los extrañaba, sin siquiera saber si aún vivían y cuál había sido su destino. A su madre nunca la conoció, ya que había muerto durante su nacimiento. Fue su padre el que le enseñó a leer, escribir y a comprender ciertas cosas del funcionamiento del universo. Fueron estos conocimientos los que lo condujeron a ser acusado de herejía por la Iglesia. Cuando llegaron a la casa para apresarlo, les pidió a sus hijos que huyeran y que jamás revelasen su identidad a nadie. El hermano fue apresado antes de escapar. Solo ella, protegida por Luna, había logrado ponerse a salvo. No se detuvo hasta el día en que encontró a María. La anciana la abrazó y consoló lo mejor que pudo. Siempre supo que detrás de la niña había un pasado penoso y difícil, aunque no imaginó que el peligro fuese tan real. Jamás nadie debía saber quién era en realidad, ni siquiera ella. Sucedió un día que Dama salía de la casa y se topó, de frente, con una mujer del poblado cercano, que solía aparecer cada tanto, cuando se le terminaban las hierbas para aliviar su dolor de estómago. Fue tal la sorpresa que de inmediato se volvió a meter en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Le advirtió a María sobre su descuido y la presencia de la mujer. María la mandó a esconderse en la habitación donde dormían y después recibió a la mujer, que aún esperaba afuera. ¿Quién es esa joven que abrió la puerta y luego la cerró en mi cara? Lo siento, no quería que lo supieras. Me sorprendiste. ¿A qué te refieres? Era yo. Encontré el hechizo para volver a ser joven. Por favor, no se lo digas a nadie. La mujer parecía horrorizada, pero, al mismo tiempo, no podía evitar la curiosidad. Está bien, pero cuéntame de qué se trata, por favor. Solo puedo decirte que uso la sangre de un animal joven y unas palabras, un hechizo, que no puedo revelar a nadie. Es un pacto secreto. La anciana conocía de la ignorancia de las gentes del pueblo, y se le ocurrió la idea de ocultar la identidad de Dama con aquel cuento tonto. Cuando lo meditó, le pareció aún mejor su ocurrencia. Sin querer, había encontrado la manera de proteger a la joven de un futuro incierto sin su presencia. Escucha, Dama, cuando yo ya no esté, debes tomar mi lugar. Te he enseñado todo lo que sé. Puedes tomar mi nombre, mi casa y todo lo que he sido en vida. Nadie dudará de que somos la misma persona. Te lo aseguro. Dama no quería pensar que María un día la dejaría, al igual que su padre, su hermano, Luna y todo lo que más había amado en el mundo. Sin embargo, la vida no se detiene, y el fin del ciclo es inexorable. Desde ese aciago día, la niña que un día llegó al bosque, agotada y hambrienta, la mujer en la que se convirtió, adoptó el nombre de María. El tiempo transcurrió y sucedió tal cual la anciana le había dicho. Nadie pareció dudar de que ambas eran la misma persona, gracias a un hechizo que le había regresado la juventud a María. En una ocasión, en una de sus muchas incursiones, María caminaba con paso firme a través del bosque. El crujir de las hojas secas bajo sus botas, acompañando el constante murmullo del arroyo del infierno, tal era su extraño nombre. A su lado, Lobo se movía en silencio, sus patas acolchonadas apenas dejando rastros sobre la tierra húmeda. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras el arroyo serpenteaba entre las raíces nudosas y las piedras cubiertas de musgo. María conocía bien este camino. No era la primera vez que seguía el curso del agua, pero hoy algo era distinto. En su mano derecha llevaba un farol de aceite, la llama aún apagada, pero lista para ser encendida cuando la oscuridad lo exigiera. No podía vivir tan cerca de las cuevas y no conocerlas en profundidad.
El sonido del agua se hizo más fuerte y pronto las cuevas se alzaron ante ella, como una herida abierta en la carne de la tierra. La boca de la cueva era amplia, una arcada natural de piedra caliza. Desde la entrada, el arroyo entraba en las entrañas de la roca, su corriente desapareciendo en la penumbra. María se detuvo un instante en el umbral, observando cómo la luz del atardecer jugaba con las sombras en las paredes rugosas. Luego, sin vacilar, encendió el farol. La llama, temblorosa, arrojó destellos dorados sobre las superficies húmedas, revelando el brillo del musgo y las estalactitas que colgaban del techo como dientes filosos. Dentro de la cueva, el aire era más fresco, cargado de humedad, y el eco constante del arroyo acompañaba cada paso que daba. Las paredes, irregulares y cubiertas de líquenes, con formas caprichosas, daban vida a figuras que se movían con la luz del farol. El suelo, pulido por el agua y el tiempo, alternaba entre rocas resbaladizas y tramos de barro blando. Lobo avanzaba unos pasos por delante, su figura oscura casi confundiéndose con las sombras, pero sus ojos brillaban con un destello amarillo cada vez que María alzaba el farol. El techo de la cueva se alzaba en arcos naturales, creando una sensación de pequeñez, como si la caverna fuera una catedral pagana, tallada por la naturaleza misma. A medida que María se adentraba más, el sonido del arroyo se mezclaba con otros. El goteo constante de agua desde las alturas y el leve susurro del viento que, encontrándose con las grietas, creaba melodías inquietantes. En ciertos rincones, la oscuridad era tan densa que ni la luz del farol parecía capaz de disiparla. Fue entonces cuando un sonido inesperado llegó a sus oídos. Un tambor resonaba a lo lejos, acompañado de voces alegres y cantos que rebotaban en las paredes de la cueva. María frunció el ceño, su curiosidad avivada por aquella algarabía en medio de la oscuridad. Lobo, al escuchar las voces, se detuvo y emitió un leve gruñido. Poseía la naturaleza huidiza de su padre lobo, así que desapareció entre las sombras de la cueva, manteniéndose cerca, atento, pero fuera de la vista. María continuó, siguiendo el eco de la música, hasta que, tras una curva en la caverna, se encontró con un amplio espacio iluminado por hogueras. Un grupo de personas, en su mayoría jóvenes mujeres, danzaban descalzos sobre la roca húmeda, sus risas mezclándose con el ritmo hipnótico del tambor que tocaba un hombre de rostro curtido. Los ojos de María recorrieron los rostros iluminados por el fuego y pronto reconoció a algunos. Vivían en el pueblo cercano y solían llegar a su casa buscando sus conocimientos sobre hierbas. Ellos también la vieron y, lejos de sorprenderse, la saludaron con sonrisas cómplices, invitándola a unirse al círculo. María, después de una breve duda, aceptó. Se acercó al grupo y alguien le ofreció de comer unos hongos, y una joven que no conocía, una bebida de aroma fuerte y dulce. Sin pensarlo demasiado, los aceptó, dejándose llevar por la atmósfera de libertad que impregnaba el aire. La música, el fuego y las sombras creaban un mundo diferente, donde las normas parecían disolverse. El tiempo y las restricciones del mundo exterior parecían no tener cabida allí. No sabía cuánto tiempo había transcurrido, obnubilada por la atmósfera irreal, el vino especiado y los hongos. Una mujer se le acercó. María, ¿cómo lo lograste? Incluso te ves más hermosa que cuando eras joven de verdad. No recordaba que tuvieras ojos color miel. Con la sangre de un animal joven y un hechizo secreto. No era la primera vez que le preguntaban. Había tomado las mismas palabras de la anciana y las recitaba de memoria. Una mujer más joven, que había escuchado, se unió a la conversación. ¿Es sabido que el animal joven es en realidad un bebé sin bautizar? La respuesta de la mujer fue contundente, a modo de reprimenda. Pues, ¿sabes de alguno que haya desaparecido en el pueblo? No, claro que no. En nuestro pueblo, no. Cállate entonces. Tiene ojos amarillos de lobo. La joven lanzó una risita divertida y luego se fue a bailar cerca de la fogata. El humor de María cambió desde ese momento. Se preguntó cuánto más comentarían de ella en el pueblo. Pronto lo sabría. Las formas caprichosas de la roca, talladas durante milenios por el agua,
se tornaron amenazantes, monstruosas. Las personas empezaron a acercarse entre ellas de una manera más íntima. El tambor continuaba sonando, más lento y rítmico. María sintió que no pertenecía a aquel lugar. Sin decir una palabra, se levantó y se fue.